solo porque elogió a una señora desconocida diciendo, «¡Qué hermosa!». Mamá estalló de repente. «No te quiero más», frunció el ceño, con un tono firme. «A ninguno de los dos, ni a ti ni a tu padre, los quiero». Ese día corrí tras el taxi durante mucho rato, abrazando el regalo que no había tenido tiempo de entregar. Al caer al suelo, vi las extrañas palabras flotando en el aire, «Se lo merece». Dijo que la amante era bonita, ojalá se hubiera matado al caer. La protagonista es genial, una desagradecida como esa merece ser abandonada. Entonces supe que yo era esa hija desobediente abandonada en las novelas de protagonistas femeninas fuertes. Y la madre protagonista estaba acumulando mi arrepentimiento. 1. ¿De verdad crees que es bonita? La voz de mamá sonaba aterradoramente calmada. No entendía por qué. Solo intentaba recordar a la señora que caminaba con papá. Llevaba un vestido precioso, con el pelo ondulado en grandes ondas, igual que mi muñeca Barbie favorita. Y como mamá también había dicho que mi muñeca Barbie era bonita, respondí con cuidado. Sí, esa señora es muy bonita. Al terminar de decir esto, mamá de repente soltó mi mano. Así que, bufó con desdén, poniendo cara seria y mirándome fríamente. Cada vez que mamá miraba a papá con esa expresión, pasaban mucho tiempo sin hablarse, así que me asusté. Agarré su manga y pregunté suplicante, «Mamá, ¿qué lo de? ¿Así que? ¿Crees que esa señora no es bonita, verdad?» Mamá apartó mi mano poco a poco. «Lo que yo sienta no importa, con tal de que a ti y a tu papá les guste». Mientras hablaba, arregló mi cuello con indiferencia. Cuando el dolor y la decepción se acumulen lo suficiente, nuestro lazo madre-hija se romperá. De ahora en adelante, compórtate bien con tu madrastra. 2. Esas fueron las últimas palabras que mi madre me dijo. Con el equipaje que ya tenía preparado, salió de casa con la cabeza en alto y llena de orgullo. No lograba entenderlo. ¿Acaso no es hacer algo bueno lo que merece orgullo? ¿Abandonarme cuenta como algo bueno? Ese día corrí tras el taxi durante mucho tiempo, caí una y otra vez, pero mi madre nunca miró atrás. El regalo de cumpleaños que había preparado en secreto para mi madre se cayó de mi bolsillo. Era una pinza para el cabello rosa, que canjeé con los puntos de 60 clases de arte. Era la más bonita que tenía la profesora. Ahora, está rota. Me tiré al suelo llorando a gritos, y en medio del miedo y la desesperación, de repente aparecieron muchas palabras en el aire. Vaya, la protagonista es genial. Una cosita tan ingrata merece que la tiren. Se lo merece. La cosita dijo que la amante era bonita. Ojalá se hubiera matado al caer. Aquel año yo tenía 6 años. Conocía muchas palabras, pero no entendía muchas cosas. No sabía que era una amante. Pero si mamá se iba, seguro era mi culpa. No debí decir que esa señora era bonita. Nunca más volveré a decir que alguien es bonito. Apenas tuve ese pensamiento cuando de repente apareció una enorme barra de progreso en el aire, llenándose rápidamente de rojo. Valor de arrepentimiento de la hija rebelde, 99,99%. El objetivo de la protagonista está a punto de cumplirse. Me sentí aterrorizada, conteniendo a duras penas los sollozos, mientras los comentarios volvían a animarse. ¿Cómo que no es 100%? Claramente la hija de ese canalla no vale la pena. No reconocerá su error hasta que sea demasiado tarde. Cuando la protagonista adopte a su hija, esta mocosa no tendrá donde llorar su arrepentimiento. Las palabras en el aire, las entendí por completo mucho tiempo después. En ese momento, mi intuición me decía que no podía dejar que el valor del arrepentimiento llegara al 100%, porque entonces mamá quizás nunca volvería. 3. Fue papá quien me llevó a casa, frunciendo el ceño y diciendo que era tonta. El mismo viejo truco. En menos de 3 días, ella volverá por su cuenta. Papá siempre dice lo mismo, pero yo sigo preocupada. Papá no pudo ocultar la mueca de burla en sus labios y se agachó pacientemente. Piénsalo bien, ¿acaso hay alguna vez que no haya regresado? Fruncí el ceño esforzándome por recordar, y parece que en efecto no la había. En realidad, mamá se había ido muchas veces antes. Cada vez que se enfadaba con papá, nunca discutían, ni siquiera había reproches, simplemente se marchaba así de repente. A papá ya no le sorprendía, pero yo sentía que esta vez era diferente. Esta vez mamá dijo que ni siquiera me quería a mí. Era la primera vez que decía algo así. Papá se encogió de hombros con indiferencia, me dejó con la niñera y se retiró solo a su habitación. La señora Davis, la niñera, me consolaba con cariño mientras me aplicaba medicina en las rodillas. Ella decía lo mismo que papá, mamá volvería. No era la primera vez que escuchaba eso de las niñeras. Hablaban a mis espaldas, diciendo que mamá había estado locamente enamorada de papá y que, tras insistir sin descanso, finalmente lo había conseguido cuando él estaba borracho. Papá perdió así a su primer amor, que era de su misma clase social, mientras que mamá, al quedar embarazada de mí, logró casarse con un hombre adinerado. La señora Davis dijo que esa mujer desconocida de hoy era Sophia Bell, el primer amor del papá, que acababa de regresar del extranjero y vino a casa para hablar con él. La señora Davis me acomodó y luego se fue a la cocina para susurrar con la señora Peterson, que estaba cocinando. ¿Qué clase de habilidad es desquitarse con una niña? Si realmente le importaba que él tuviera un primer amor, ¿por qué se empeñó en meterse en su cama aquel entonces? Se ha aprovechado tantos años, y ahora que la niña es grande quiere hacerse la santa. Seguro que lo que decían no era nada bueno. Me escondí en un rincón y lloré en silencio, desamparada. 4. Esa noche, papá regresó muy tarde. Había bebido y al entrar pidió a la señora Peterson una sopa para la resaca. La de siempre, esa que alivia bien el dolor de cabeza. Apenas papá terminó de hablar, aquellas extrañas palabras volvieron a aparecer. Ay, ahora se acuerdan de la sopa desintoxicante de nuestra protagonista. Qué lástima, ya no está aquí. Perro desgraciado,
te vas a arrepentir hasta las entrañas. Espero verte llorar como un niño. Me agaché en la puerta, observando nerviosa la reacción de papá, pero escuché a la señora Peterson responder con voz cantarina. Esa receta es sencilla, después de verla unas cuantas veces ya la aprendí. Espere un momento, enseguida la preparo. Los comentarios fluían rápidamente. Vieja bruja, ¿cómo te atreves a robar la receta de nuestra protagonista? Deberías morir. Quédate en tu lugar, vieja. No nos hagas perder tiempo viendo cómo el canalla se arrepiente. Pronto, un tazón de sopa para la resaca fue servido. Papá lo bebió de un trago, y una gran barra de progreso apareció sobre su cabeza. Arrepentimiento del canalla, 0,00%, advertencia. Advertencia. Esas palabras se retorcieron. ¿Qué diablos? Él es cero. ¿No debería pensar en lo buena que era ella después de perderla? El tiempo es demasiado corto. Esperemos un poco más. Finalmente, esa misma noche, llegó otra oportunidad. De repente, a papá le empezó a doler el estómago y llamó a la señora Davis para que le buscara medicina. La señora Davis dijo que antes era mamá quien preparaba la medicina para el estómago de papá, pero ahora que ella no estaba, no sabía dónde estaba la medicina ni cómo debía tomarla. Las palabras aparecieron de nuevo. Ja, ahora sabes lo buena que es la protagonista, maldito patán. Ja, tienes que esperar hasta que el dolor te haga casi morir por falta de medicina para reconocer tu error. Miré nerviosamente a papá, esperando su reacción. Solo lo vi resoplar con desdén y llamar directamente al médico de la familia, obteniendo las instrucciones de uso y dosis del medicamento en un minuto. Miró con desdén a la señora Davis y dijo con frialdad: ¿Tú te encargas de limpiar toda la casa y me dices que no sabes dónde están las medicinas? La señora Davis dejó escapar un hilo de sudor frío por la frente y, sin decir palabra, fue a buscar las medicinas. Luego, papá posó su mirada sobre mí, con un tono especialmente severo. No aprendas estos trucos baratos. Como era de esperar, la barra de progreso sobre la cabeza de papá seguía en cero después de tomar la medicina. 5. Las palabras en el aire parpadearon toda la noche. Me acurruqué sola en el rincón de la cama, sin atreverme a parpadear, temiendo perderme algún mensaje para recuperar a mamá. Tras varios días, mi horario de sueño se descontroló y mi espíritu se fue marchitando día a día. Papá claramente se sorprendió al verme. Finalmente frunció el ceño, me pidió que me arreglara y me llevó a ver a mamá. Estaba tan emocionada que durante todo el camino no dejé de pensar en cómo podría hacer que mamá volviera a mi lado. Por fin llegué al salón de banquetes y, de un vistazo, vi a la persona que tanto había anhelado. Las lágrimas brotaron sin control, solté la mano de papá y corrí hacia mamá. Mamá, grité con fuerza, y luego me quedé paralizada. Una voz sonó al mismo tiempo que la mía. Era una niña impecablemente vestida. Ella tenía más o menos mi edad, y también le gritaba a mi mamá diciendo, mamá. Me quedé parada, sorprendida, mirando fijamente a mi madre. Sabía que me había visto, pero su mirada pasó de largo sin el más mínimo rastro de calor, y cuando volvió a mirar a la niña pequeña, sus ojos se llenaron de ternura. Hija mía. Extendió los brazos para abrazarla. Corre más despacio, no te vayas a caer. La niña se abalanzó en sus brazos, mirándome con picardía mientras su mirada se posaba en mis rodillas llenas de costras. Mamá me atrapa, no me voy a caer. Pero parece que esta hermanita no tiene a nadie que la atrape. Qué pena. ¿A quién le está llamando mamá? Sentí como si una gran mano me apretara la garganta con fuerza, y me esforcé por dibujar una sonrisa torpe. Mamá. Intenté que mi tono sonara alegre. Mira, mamá, te preparé un regalo de cumpleaños, tu color rosa favorito. Me armé de valor y di un paso al frente. Mamá, ¿puedo ponértelo en la cabeza? La niña mostró una expresión de súbita comprensión. Ah, así que ella es la desagradecida. Se soltó de los brazos de su madre, alzó la cabeza y se plantó frente a mí. ¿Acaso estás ciego, diciendo que alguien es más hermosa que mi mamá? Deberías hacerte revisar los ojos. Mi mamá es definitivamente la persona más bella del mundo. ¿Qué sabrías tú, payaso, sobre la belleza? Mientras decía esto, me empujó con fuerza. La horquilla cayó al suelo, la pequeña cuenta brillante se desprendió y rodó lejos. Me apresuré a recoger la cuenta, con las lágrimas contenidas en los ojos, sin atreverme a dejarlas caer. Esa perla la presioné con todas mis fuerzas sobre la horquilla, y con una sonrisa forzada se la alcancé a mamá. Mamá, lo siento, sé que me equivoqué, nunca más diré que alguien es lindo. ¿Puedes volver a casa? Te lo suplico, mamá, te extraño tanto. En ese momento, las palabras en el aire cobraron vida de repente. Protagonista, no la perdones, no está verdaderamente arrepentida, solo le molesta que la protagonista sea amable con otros niños. No lo perdones bajo ningún concepto, aunque los adoptados no tengan lazos de sangre, pueden brindar apoyo emocional. ¿Qué pueden hacer los biológicos aparte de ser una carga para la protagonista? También hubo voces diferentes. Pero esta niña probablemente no sabe que la mujer que elogió es la amante de su padre. ¿Qué tiene de malo que simplemente la encuentre bonita? Pronto este comentario quedó enterrado bajo una avalancha de insultos. Mala semilla es mala semilla. A los 3 años se ve cómo será de mayor. ¿Para qué guardarla si solo causará daño? Los lazos de sangre son la relación más poco fiable. Nuestra protagonista debe vivir con claridad y sabiduría. No sé si mamá podía ver esos textos. La miré nerviosa, esperando que no se dejara influenciar por esas palabras. Pero ni siquiera me miró. Como si no hubiera escuchado mis palabras, dirigió su mirada reprobatoria hacia la niña pequeña. Coco, no seas grosera. La llevó de vuelta a su lado mientras le arreglaba el cuello de la camisa y decía fingiendo enojo. ¿Dónde quedaron las lecciones que te enseñé? Si vuelves a empujar a alguien, mamá se enojará de verdad. La niña parpadeó con picardía.
mamá no se enojará conmigo, mamá me quiere mucho. La madre le pasó el dedo con ternura por la nariz. No sirve de nada que hagas berrinche, ve a disculparte. Mamá no me dirigió ni una sola mirada en todo el tiempo. Mi mano, sosteniendo la horquilla, se quedó suspendida en el aire mientras escuchaba aturdida a la niña decirme que lo sentía. Mamá, la llamé con voz temblorosa, incapaz de creerlo. Quiero decir, mamá, no soy una extraña, pero parece que mamá me ignora deliberadamente, sin prestarme atención. Toda su atención está puesta en la niña. Cuando la niña terminó de disculparse, ella sonrió satisfecha. Así se hace, dijo. Pedir perdón cuando te equivocas es lo que hace una niña buena como tú. La niña se abrazó a ella, mimosa, y luego me hizo un gesto burlón a escondidas. Después de hacer todo esto, mamá finalmente pareció recordarme. Ella se volvió hacia mí, tensando nuevamente la mandíbula, y en mi campo de visión solo quedó la línea altiva de su perfil elevado. Ya no soy tu madre, por favor ten dignidad y deja de llamarme así. Dicho esto, se dio la vuelta con elegancia y, con paso firme, se alejó llevando de la mano a la niña. Mi garganta parecía estrangulada, jadeaba con dificultad mientras mi cuerpo se doblaba involuntariamente hacia el suelo. El pasador del pelo se cayó, fue pateado por los transeúntes, pero no pude llorar ni emitir un sonido. A medida que mamá se alejaba, la enorme barra de progreso sobre mi cabeza volvió a encenderse. El 99% rojo temblaba violentamente. Merecido, qué satisfacción verlo, ojalá le duela hasta morir. Ahora el valor del arrepentimiento debe estar por las nubes. Si supera el 100, nuestra protagonista podrá obtener la recompensa. Bajo los animados comentarios flotantes, la barra de progreso por fin comenzó a avanzar. Sin embargo, la dirección parecía incorrecta. Se balanceó violentamente un par de veces y de repente comenzó a caer hacia abajo. La voz mecánica sonó con urgencia: advertencia anómala. Advertencia anómala. Nivel de arrepentimiento de la hija rebelde, 90,00%. Nivel de arrepentimiento de la hija rebelde, 90,00%. Los comentarios en pantalla dejaron estelas borrosas, y al mismo tiempo, la espalda de mamá se detuvo en seco. 6. Todos cuestionaban por qué mi valor de arrepentimiento había disminuido. Pero solo yo sabía con claridad lo que había ocurrido en ese momento. En ese momento, muchas imágenes del pasado inundaron mi mente. Cuando mi madre elogió amablemente a los huérfanos en el orfanato, yo estaba parada justo detrás de ella. Con cuidado, asentí y también las elogié diciendo que eran hermosas. Tengo la sonrisa tan tensa que me duele la boca, temiendo que si muestro el más mínimo gesto de descontento, mamá me acuse de ser egoísta. Pero ella, ¿por qué tiene que ser tan mezquina? Y esa niña, ya recuerdo quién es. Era la niña más dulce del orfanato. La primera vez que vio a su madre, puso una expresión exagerada y le preguntó si era un hada que había bajado del cielo. Mamá se rió a carcajadas por ella. Esa risa nunca la había tenido frente a mí. Como antes, ni siquiera estaba celosa de que ella reconociera a Keke como hija, sino que envidiaba su actitud hacia Keke, algo que nunca tuvo conmigo, su hija biológica. En ese momento, la culpé a ella. Apenas surgió el pensamiento, la barra de progreso cayó abruptamente. Parece que quizás el resentimiento hará que mamá se quede. Las palabras seguían saltando rápidamente, ya casi no podía distinguir ni una sola. En ese momento, unos zapatos de cuero relucientes se detuvieron frente a mí sin prisa. Papá, sosteniendo una copa de vino, me miró desde lo alto. ¡Qué vergüenza! ¿No sabes defenderte cuando te empujan? Dicho esto, me agarró por el lazo de mariposa de la espalda y me levantó del suelo. ¿Lo ves claro ahora? Señaló lentamente a mamá con la copa. Esa mujer no se preocupa ni un poco por ti. Así que ahora sabes a quién debes complacer. La barra de progreso sobre su cabeza seguía en cero. Y detrás de él, como siempre, estaba esa mujer llamada Sofía Bell. Todos ellos, papá, mamá y Sofía Bell, tenían una sonrisa serena en los labios. Solo yo parecía un perrito abandonado, desaliñado y patético. De pronto, un arrebato de furia me dominó. Corrí hacia él, con rabia, agarré la mano de mi padre y la mordí con todas mis fuerzas. Ninguno de ellos es buena persona, absolutamente ninguno. Solo tengo un pensamiento en mi mente. Estoy tan triste que no puedo soportarlo más. Quiero volver al vientre de mamá, dormir tranquila y segura, y preferiblemente, no despertar nunca más. Suenan ruidos estridentes a mi alrededor. Papá dice: Mía, suelta. Tu cara se está poniendo morada. No quiero escucharlo. Aprieto los dientes con fuerza hasta que los gritos se vuelven distantes, hasta que todo a mi alrededor queda en completo silencio. Mi mundo finalmente cayó en un silencio absoluto. 7. Parece que tuve un sueño muy largo. Soñé que mamá y papá estaban en una guerra fría. Papá olvidó el aniversario de boda, y cada vez que mamá llamaba solo le preguntaba: ¿No tienes nada que explicarme? Papá le dijo que hablara claro, entonces sus ojos se enrojecieron y colgó con el rostro helado. Después de 2 intentos, papá simplemente dejó de contestar sus llamadas, así que mamá envió un mensaje de voz diciendo que el niño tenía fiebre. Entonces, cuando papá regresó rápidamente, mamá se reía mientras lloraba en silencio. Como era de esperar, dejó esas palabras y se fue sin volver la cabeza. Otra vez, como era de esperar. ¿Qué se suponía? Papá parecía saberlo, pero cuando le pregunté, solo acarició mi frente. No tenía fiebre, así que él dio un portazo. Mierda. ¿No podrías usar otra palabra?
¿De verdad has olvidado con que te casaste aquí? La señora Davis vino a aconsejar. Señor, no se enoje, asustará al niño. La señora te reprocha que solo te importen los niños y no ella. No entiendes el corazón de una mujer. Papá se enfureció aún más. Antes de casarse, ella ya sabía que lo único que me importaban eran los niños. Insistió en casarse apostando a que con el tiempo nacería el amor entre nosotros. Somos adultos. ¿Ahora me culpa por haber perdido su apuesta? La señora Davis volvió a aconsejar. ¿Acaso no todos los seres humanos son codiciosos? Al principio podían aceptar con alegría no celebrar la boda porque tenían esperanzas, pero ahora que han logrado casarse, naturalmente quieren más. Papá maldijo en voz baja y salió por la puerta. Mientras la señora Davis me arrullaba para dormir, susurró algo con la señora Peterson, y finalmente logré captar algo de su conversación. Al parecer, cuando mis padres se casaron, acordaron que mamá no podía controlar con quién salía papá. Pero después del matrimonio, mamá siempre inventaba muchas excusas. Quería que papá solo la acompañara a ella. Si papá no la acompañaba, ella se enfadaba. La señora Davis decía que uno no puede querer todo al mismo tiempo, que pedir estatus primero y luego afecto era un poco excesivo. No es justo que pongas esa cara de víctima cuando no obtienes lo que quieres. Esto es cosa de dos, y si no puedes aceptar la derrota, no deberías haber dado ese paso. La señora Peterson asintió en señal de aprobación. Pobrecita la niña. La trajeron al mundo solo para usarla, y ahora la amenazan con abandonarla cada 2 por 3. ¡Qué pecado! Cuando quería tenerla, hablaba tan bonito. Decía que era una vida en su vientre, que aunque el padre no la reconociera, ella misma la criaría. Y ahora mira, ni siquiera le dirige una mirada amable a la niña. Menos mal que está la niñera, porque si no, la habría arruinado por completo. Los sueños se sucedían uno tras otro. En el comedor, mi madre y yo estábamos sentadas a la mesa, que estaba llena de los platos favoritos de mi padre. Tenía mucha hambre y le pregunté a mi madre cuándo podríamos comer. Mi madre dijo que esperaríamos a que volviera papá para comer juntos. Esperamos mucho tiempo, y mi madre recalentó los platos una y otra vez. Después del último recalentamiento, mi padre seguía sin aparecer. Con el rostro ensombrecido, mi madre arrojó todos los platos a la basura de golpe, incluso mis alitas de pollo favoritas. Todo fue a parar allí. ¡Guau! Lloré gritando. Mamá mala, mamá mala. Mamá no dijo una palabra y simplemente le pidió a la señora Davis que me llevara. Mientras me preparaba fideos, la señora Peterson murmuró. Típico de buscarse problemas. ¿Era necesario recalentar tanto esa comida? ¿No podía esperar a calentarla cuando volviera? Saber que no iba a volver y aún así esperar. Saber que no es de fiar y aún así tener esperanzas. ¿No es puro masoquismo? Todo el pensamiento de Tiantian está en los hombres. Si solo dedicara un poco de ese interés a su hija, la niña no estaría en una situación tan lamentable. La última imagen en mi sueño fue la de mamá antes de irse. Ese día, en el jardín de la casa de mi abuela, conocí a una mujer hermosa que me regaló una gran muñeca Barbie. La muñeca era tan bonita que, abrazándola, corrí emocionada a la habitación para mostrársela a mamá. Le pregunté si era bonita. Mamá echó un vistazo y asintió con la cabeza. Bonita, dijo. Y así fue como esa muñeca se convirtió en mi favorita. Cuando volví a encontrarme con esa señora, ella se había hecho unos rizos idénticos a los de la muñeca y vestía ropa de la misma gama de colores. A primera vista, era exactamente igual a la muñeca que llevaba siempre conmigo. La mirada de mamá se enfrió gradualmente. Me preguntó, ¿es bonita esa señora? ¿Es bonita esa señora? ¿Es bonita esa señora? Esta frase era como un hechizo, se expandía infinitamente envolviéndome, ahogándome una y otra vez. Me desperté bruscamente, como si me faltara el aire, y ante mis ojos solo había un blanco puro. 8. Desperté en el hospital, mi padre estaba de espaldas hablando con mi madre. ¿No vas a explicar nada?, preguntó papá. Mamá apartó la mirada, apretando los labios con fuerza. Te estoy hablando, maldita sea. Papá alzó la voz. Mamá volvió a tensar la mandíbula. Es exactamente lo que ves, no tengo nada que decir. Antes de que terminara la frase, papá estalló violentamente. Dio un paso al frente y agarró el mentón de mamá con fuerza. ¿Qué significa quedarse sin palabras? ¿Es culpa, vergüenza o simplemente no tener boca? Tirar a tu propio hijo y no quererlo, adoptar al hijo de otra persona. Puedes ser despreciable tú misma, pero ¿podrías no mostrar afecto delante de mi hija? ¿Qué pasa? ¿No puedes encontrar tu sentido de existencia frente a mí, así que vienes a dañar a un niño? El dorso de la mano de papá sangraba por mi mordisco, la sangre se filtraba y manchaba la comisura de los labios de mamá. Su mano apretó con más fuerza. Este es el niño que tanto insististe en tener, no es algo que puedas descartar con solo decirlo. Por tus palabras frívolas, casi le cuesta la mitad de su vida. Finalmente, la boca de mamá fue forzada a abrirse, y su rostro frío se distorsionó. Ella se liberó bruscamente del agarre de papá. Debí estar ciega para insistir en casarme contigo, y obsesionada para querer tener tu hijo. Ahora que mi decepción ha llegado al límite, de ahora en adelante, cada uno por su lado. Mamá no terminó de hablar cuando papá soltó una risa amarga. Mierda, maldijo entre risas. ¿Acaso te di esperanzas para que acumules decepciones por tu cuenta? ¿No te lo advertí desde el principio? Podíamos casarnos, pero no esperes que sienta algo por ti. Eres una adulta, sopesaste los pros y los contras e insististe en casarte. Nunca te faltó dinero, pero ahora, después de aprovecharte, ¿quieres jugar a la santa sacrificando a mi hija? ¿Que cruces tu propio puente? Sabes que es un puente de tablas. Si no dejas que mi hija viva bien,
te aseguro que no cruzarás ningún puente. El papá parecía algo alterado. Bajó la mirada hacia su teléfono, donde la voz de Sofía parecía estar apurándolo. Se detuvo a mitad de insulto. Respiró hondo y lanzó una mirada de advertencia a mamá. En fin, quédate con ella esta noche. Ahora es cuando más necesita a su madre. Si te atreves a irte, no me culpes por lo que pueda hacer. Dicho esto, el papá se apresuró a ir a su cita, pero al girarse se encontró con mi mirada. Fue entonces cuando ambos se dieron cuenta de que yo ya estaba despierta. Me acurruqué bajo las sábanas, inmóvil, observando su pelea mientras esperaba su veredicto. Finalmente la mirada de mamá se posó en mí, examinó mis dientes, luego la herida en la mano de papá, y su mentón se tensó con satisfacción. Alzó una comisura de los labios, esbozando una sonrisa impecablemente indiferente. Lo siento, esta noche quizá no pueda quedarme aquí. Tengo cosas más importantes que hacer. El perro callejero que adopté me espera para que le dé de comer. Hasta un perro sabe mover la cola cuando le das comida. Es mucho mejor que la gente. Yacía inmóvil en la cama, sin llorar, pero con las lágrimas llenándome los oídos. Y aparecieron de nuevo esos caracteres, retorciéndose y celebrando. La protagonista es increíble. Esto es genial. La pequeña está destrozada. ¿Entenderá que la protagonista la insulta diciendo que es peor que un perro? Jajajajaja, la protagonista es demasiado genial. Este ataque no hace mucho daño pero es extremadamente humillante. Esta vez el valor del arrepentimiento seguro está al máximo. Creo que mamá puede ver esos textos, porque después de decir esas palabras no se fue de inmediato, sino que pareció mirar inadvertidamente la parte superior de mi cabeza. Allí, la enorme barra de progreso volvió a iluminarse, los números 90.00% temblaban. Y luego, cayó bruscamente, deteniéndose apenas en la posición del 00%. El rostro de mamá palideció, con un atisbo de pánico apenas perceptible que desapareció en un instante. Luego, fingiendo calma, dio un paso adelante y caminó hacia la puerta con una falsa indiferencia. La figura de papá se había detenido desde el momento en que mamá dijo que se iba. Se quedó bloqueando la puerta, apretando y soltando los puños, hasta que finalmente recuperó su aire de total indiferencia. Muy bien. ¿Qué te vas? Perfecto, porque yo también me voy. Que el niño se quede aquí tirado, que se las arregle solo. Y así, se fueron de verdad. Mamá no se quedó solo porque papá se hubiera ido primero. En la habitación del hospital solo quedaba yo, y esos textos furiosos que me gritaban que me lo merecía. No los miraba. En mi mente imaginaba a mamá alimentando al perro, y a papá en una cita con Sofía Bell. Miraba absorta las nubes afuera de la ventana, imaginándome acostada sobre ellas, alejándome poco a poco, cada vez más lejos, hasta que mamá y papá no pudieran encontrarme nunca más. ¿Se arrepentirían? Seguro que sí. Después de mucho tiempo, cuando la oscuridad cayó y ya no podía distinguir ni una nube, papá apareció de nuevo junto a mi cama. Llevaba la sopa de huesos y colocaba los cubiertos con la mano que yo había mordido. Pequeña, ¿qué dentadura tienes? Me mordiste de verdad con todas tus fuerzas. Cuando acercó la sopa a mis labios, no la bebí. Lo miré fijamente a los ojos y pregunté con terquedad. ¿Por qué no puedo jugar solo con mamá e ignorar a los demás? Papá dejó el tazón y poco a poco adoptó una expresión seria. Es mejor que aprendas estas lecciones temprano. Vaciló un instante. Colocó sus manos sobre mis hombros y trató de mantener su mirada al mismo nivel que la mía. Con una solemnidad que nunca antes le había escuchado, pronunció palabra por palabra. Como mujer, debes recordar esto siempre. Los hombres, no hay uno bueno. Lo miré atónita. Volvió a sonreír con indiferencia y alzó de nuevo el tazón de sopa. ¿Por qué no juegas solo con tu mamá? Porque soy una mala persona desde el principio. No podía tragar ni un sorbo de aquel caldo. Cuando extendí la mano para rechazarlo, la expresión de papá se ensombreció de repente. Detrás de esos lentes dorados, sus ojos inspiraban un miedo inexplicable. Volvió a acercarme el tazón y advirtió con tono sereno. No pongas a prueba la paciencia de los malvados. En ese momento supe que si no me lo bebía, realmente me dejaría en la habitación del hospital para morir de hambre. 10. Durante los días en el hospital, mamá no volvió a aparecer. Papá, al verme empezar a comer y beber con normalidad, también dejó de venir con frecuencia. Solo la señora Davis se quedó conmigo todo el tiempo, pero por suerte pronto empezaría primer grado. La señora Davis dijo que en primer grado hay muchas cosas divertidas y que la maestra nos enseñaría un montón de cosas. Me preguntaba si una maestra tan increíble podría enseñarme cómo recuperar a mamá. Incluso si mamá no me quería más que a nada, aún así deseaba poder verla todos los días. Así que el primer día de clases estaba emocionadísima. Corrí alegremente hacia la fila de nuevos alumnos, pero allí vi a la persona que menos deseaba encontrar. Esa persona era Coco, que ahora llevaba el apellido de su madre y se llamaba Nicole Miller. Nicole me sonrió con malicia. Mia Carter, mi mamá viene a la ceremonia de apertura de la escuela más tarde. ¿Vendrá la tuya? Los compañeros de clase preguntaron con curiosidad. Todos los padres vienen. ¿Por qué no vendría su mamá? Nicole solo sonrió sin decir nada. Eso no me corresponde decirlo. Esos extraños caracteres aparecieron de nuevo. Nicole realmente se superó esta vez, matar al cuerpo y enterrar el corazón. Lo que realmente enterrará el corazón viene después, a ver cómo cae su barra de progreso esta vez. Pronto entendí lo que significaban esos mensajes. La ceremonia de inicio de clases realmente invitó a muchos padres esta vez. Solo unos pocos padres que tenían asuntos pendientes no vinieron. Yo era uno de esos pocos.
Cuando mamá se paró cariñosamente detrás de Nicole, sentí que mis ojos se humedecían. Mamá les llevó un pequeño regalo a cada compañero, un pequeño detalle: espero que todos cuiden de mi Nicole en el futuro. Los repartía personalmente, saludando uno por uno para establecer conexiones en nombre de Nicole. Y Nicole me miraba con provocación todo el tiempo. De repente recordé la excursión de primavera organizada por mi jardín de infantes, que también era un evento donde se invitaba a los padres. Ese día mi madre me acompañó, y también llevó a la señora Davis. Durante las actividades de interacción entre padres e hijos, solo participó la señora Davis. Mi madre no dejó de mirar su teléfono. Tenía el rostro sombrío y no parecía feliz en absoluto. Cuando compartí con ella mi victoria, solo me respondió con una sonrisa indiferente. Pero ahora parece que mamá realmente quiere a Nicole, y se ha vuelto más suave y cálida. Finalmente se repartieron todos los regalos, y al último me tocó a mí. Mamá se paró frente a mí, y después de un buen rato, por fin sonrió con dulzura. Sin embargo, en esa sonrisa había cortesía y distancia. Mía, debes entender que cuando el destino se acaba, no se puede forzar. Por favor, no descargues tu enojo con Nicole por mi culpa en el futuro. Contuve las lágrimas que asomaban en mis ojos y extendí la mano para recibir el regalo. Nicole saltó oportunamente hacia mí. Además del regalito, dentro hay unas galletitas que hizo mi mamá con sus propias manos, aunque he oído que a ti no te gustan mucho. Mientras hablaba, estiró la mano para arrebatarme la bolsa. Si no te gustan, devuélvemelas, a mí me encantan las galletas de mi mamá. En el forcejeo, las lágrimas que contenía se desbordaron sin control, cayendo a borbotones. Apreté con fuerza la bolsa mientras sacaba galletas y me las metía a puñados en la boca. Tosí y eructé ahogada, pero seguía atiborrándome de galletas sin parar. Nicole levantó la cara hacia su madre con una sonrisa pícara, como esperando elogios. ¿Ves? Las galletas de mamá son las mejores. ¿Quién era esa niña malcriada que antes no quería comerlas? La madre no mostró el más mínimo asomo de conmoción. Con elegancia sacó un pañuelo y me lo tendió para que me secara las lágrimas. Luego, sin más, siguió charlando y riendo con Nicole mientras se dirigían a conocer a los nuevos compañeros. Los alumnos a nuestro alrededor estallaron en risas burlonas. Jajajaja, lloró porque le gustó tanto la galleta. Jajajaja. Parece que nunca antes había probado una galleta. Jajajaja. No dije una palabra. Solo bajé la cabeza y me tragué toda la bolsa de galletas de un solo bocado. En la siguiente actividad de juegos entre padres e hijos, seguí estando sola. Esta vez, mamá no actuó como antes. Parecía que finalmente había aprendido cómo ser una buena madre. Ella y Nicole cooperaron con gran complicidad, sumergiéndose por completo en el juego de pasar globos. Y yo me quedé sola en un rincón, limpiándome las lágrimas a escondidas. ¿Lo habían logrado? Mamá, feliz, inclinó la cabeza para besar la frente de Nicole. Nicole saltó para abrazar el cuello de mamá, gritando emocionada. En ese momento repasé mentalmente a todas las personas que conocía, y entre todos mis conocidos, no había ni una sola con quien pudiera hacer ese gesto tan íntimo. Mordisqué mis uñas sin darme cuenta, hasta sacar sangre sin siquiera notarlo. Los otros niños, que habían aceptado los dulces de Nicole, se agruparon a mi alrededor y comenzaron a burlarse. Mia Carter, ¿dónde está tu mamá? ¿No tendrás mamá? Seguro que tu mamá te abandonó. ¿Qué pena das? Mamá finalmente me miró. Nuestras miradas se encontraron y pensé que seguramente no me dejaría morderme las uñas. Debía ser eso, pero no dijo nada. Solo me miraba con una expresión un poco incómoda, fijándose en la parte superior de mi cabeza. Entonces supe que la barra de progreso había aparecido otra vez. Y también aquellas palabras. La pequeña ha sufrido suficiente, ya no es razonable que el valor de arrepentimiento no aumente. Exacto, estaba a punto de desmayarse del llanto. ¿Cómo no iba a arrepentirse? La madre pareció animarse con esas palabras e instintivamente bajó la cabeza para frotar la cara de Nicole. Dejé caer mis dedos teñidos de rojo, desesperada. En ese instante, la barra de progreso inmóvil comenzó a avanzar lentamente. Poco a poco, lentamente, fue descendiendo, 00%, 64,00%, 60,00%. La sonrisa en el rostro de mamá se desvaneció gradualmente, reemplazada por el desconcierto. Ella pareció darse cuenta y soltó la mano de Nicole, retrocediendo involuntariamente 2 pasos. Sus ojos se clavaron directamente en mí, 00%, 52,00%. Me sequé las lágrimas y le sonreí tranquilamente a mamá. Mamá, si no me querías, ¿por qué me diste a luz? 00%, 44,00%. De repente sonó una alarma, alerta nivel 1, valores de arrepentimiento anómalos, valores de arrepentimiento anómalos. La barbilla de mamá finalmente dejó de estar tensa, bajó su altiva cabeza y, con esfuerzo, comenzó a explicar. Pregúntale a tu padre. Todo esto es culpa suya por las consecuencias de sus propios actos. 00%, 38,00%. Alerta nivel 1, valores de arrepentimiento anómalos, valores de arrepentimiento anómalos. Si el error es de papá, ¿por qué el castigo lo recibo yo? 00%, 27,00%. Mamá entró en pánico total. ¿Crees que no tienes culpa alguna? Tengo errores. ¿Por qué no me enseñaste? ¿Por qué no pudiste enseñarme a mí pero si pudiste enseñarle a Nicole que recogiste del orfanato? 00%, 22,00%. Finalmente desgarré la máscara de serenidad y calma de mamá. Ella se abalanzó sobre mí, agarrándome los brazos con fuerza. No te alteres, sal conmigo, tengo algo que decirte. Apenas terminó de hablar, se escuchó un din y la alarma cesó. Al mismo tiempo, la barra de progreso finalmente se detuvo. Arrepentimiento de la hija rebelde.
20,00%, la misión está a punto de fallar, la misión está a punto de fallar. Después de 35 días, mamá finalmente se dignó a hablarme. Esto hizo que, a mis 6 años, aprendiera una lección demasiado pronto. Mientras no valore a los demás, nadie podrá manipularme. 11. Creí que la relación con mi madre tendría un giro favorable. No me esperaba que mi padre ya estuviera esperando al final de la multitud. Cuando mi madre me agarró del brazo para abrirse paso entre la gente, él la detuvo de golpe. ¿Qué haces aquí?, preguntó mi madre con asombro. Papá me agarró por la nuca del vestido y me arrastró con rudeza a su lado. ¿Es raro que venga a la ceremonia de inicio de clases de mi hija, o prefieres que venga su madre? Intenté forcejear para liberarme de su agarre, pero papá apretaba con fuerza, claramente enfadado. Su tono era gélido. Anoche paseó a su amante frente a mí, y hoy mete a un niño recogido en la escuela de mi hija mediante conocidos. ¿Esto es lo que llamas, cada uno por su lado? Mamá se mordió el labio y volvió a quedarse en silencio. Última advertencia. No vuelvas a aparecer frente a la niña. Mejor ocúpate de tu nuevo amor. Si todo sale como espero, la próxima vez que se vean será en la comisaría. El rostro de mamá se distorsionó. Gritó: ¿Qué le has hecho? Papá no respondió más. Con una mano contestó el teléfono y con la otra me levantó. Hasta que me sacó del lugar del evento y me metió en el auto. Colgó el teléfono y me miró con el rostro sombrío. No creas que no sé lo que estás intentando hacer. Aparté la cara sin decir nada. Habla, gritó de repente, y luego me giró el rostro hacia él. Todas estas malditas mañas las has aprendido, ¿eh? ¿Para qué tienes boca? Si no vas a hablar, más te vale que se te tape para siempre. Colgó la llamada de Sofía por segunda vez y habló con palabras concisas. Desde que comenzó la ceremonia te he estado observando desde atrás. Cuando te maltrataban solo llorabas, te atiborrabas de galletas como autoflagelación, todo para que tu madre te compadeciera. Su expresión era aterradora. ¿No tengo razón? Me encogí hacia atrás, sin atreverme a responder. En el jardín de niños podías enfrentarte a 3 niños para defender a otros. ¿Por qué hoy, cuando te maltratan, te muestras tan débil? Volvió a colgar el teléfono con furia. Escúchame bien, solo lo diré una vez. Pronunció cada palabra con énfasis. Escucha, usar la lástima para ganar compasión y lograr tus objetivos es un truco de débiles. Tu madre es un ejemplo vivo. Intentó chantajearme lastimándose a sí misma. Ya ves, nunca lo logrará. ¿Sabes cómo actúan los fuertes? Ajustó sus gafas doradas. Los fuertes aprovechan todos los recursos a su alcance, utilizan cualquier medio para conseguir oportunidades y no se detienen hasta lograr su objetivo. Mientras hablaba, buscó una noticia de actualidad. Al abrir el enlace, las imágenes sangrientas aparecieron de golpe ante sus ojos. Era un cadáver ensangrentado y destrozado. La tía Nina. No escuchaste mal, era la novia del tío Mike. Se suicidó el mes pasado saltando de un edificio. ¿Quieres saber qué está haciendo el tío Mike ahora mismo? La llamada se conecta y al otro lado se escucha la voz del tío Mike. ¿Tienes tiempo esta noche? Salgamos a reunirnos, preguntó papá. Claro. Si hay chicas bonitas voy. Papá colgó el teléfono con rapidez. ¿Ves? A quien no le importas, aunque te mates a ti mismo, seguirá comportándose igual. Terminó de hablar e ignoró mis lágrimas y arcadas, abrió la puerta del auto y se bajó. Guárdate esos peligrosos pensamientos. Si vuelves a tener ideas de lastimarte, vete para siempre de la casa Carter. 12. El conductor me preguntó: señorita, ¿a dónde vamos? Me sequé las lágrimas del rostro. A casa de la abuela. Años después, cuando recuerdo a mi despreciable padre, al menos hay una cosa por la que le estoy agradecida. Le agradezco que detectara a tiempo mi idea de autolesionarme para ganar compasión, y que cortara de raíz ese pensamiento. Es cierto que estaba fingiendo ser una víctima, era un instinto que había absorbido hasta la médula. ¿Por qué mamá usaba ese método con papá con frecuencia? Aguanté los maltratos de Nicole y me atraganté a propósito con galletas, solo para que mamá sintiera lástima por mí. Aquel día fui a casa de mi abuela, pero a ella no le caía yo bien. Apreté los dientes y le di un masaje en la espalda para alegrarla. Al verme con los ojos hinchados y fingiendo una sonrisa, la abuela no pudo contener las lágrimas. Dime, ¿en qué quieres que te ayude? Le dije que no quería que Nicole fuera la hija de mamá. Si mamá no tuviera otra hija, se acordaría de mí. La abuela dijo que era muy sencillo, que llevaba tiempo queriendo intervenir, pero que papá no estaba de acuerdo. Papá decía que nacer en esta familia era mi mala suerte, y que los niños desafortunados tienen que aprender a crecer solos. De lo contrario, cuando llegaran la madrastra y los hermanitos, no podría con ellos. Al recordarlo después, por un momento no supe si debía odiarlo o agradecerle. 13. El asunto de Nicole se resolvió rápido porque los trámites de adopción de mamá estaban incompletos. La abuela canceló directamente la tarjeta de crédito de mamá. Cuando mamá presentó una queja, descubrió que su certificado de matrimonio con papá era falso. Es decir, no solo no tuvieron una boda, sino que tampoco tenían una relación matrimonial real. Se dice que en aquel entonces el certificado de matrimonio fue gestionado enteramente por la abuela. Mamá pensó que la familia Carter tenía amplios contactos y que no era necesario asistir personalmente para casarse. Nicole, al quedarse sin el apoyo económico de mamá para la matrícula, tuvo que abandonar directamente mi escuela. La devolvieron al orfanato y, al irse, me lanzó una mirada llena de rencor.
No te alegres, a tu mamá le gusto yo. Yo, sin cambiar la expresión, respondí, la que se queda para estudiar soy yo. Tu mamá no te quiere, eres una niña sin madre. La que se queda para estudiar soy yo. Tu papá va a buscarte una madrastra, ni tu padre te quiere ni tu madre. La que se quedó para estudiar fui yo. Nicole se derrumbó, llorando a gritos mientras subía a la furgoneta del orfanato. Mamá ya no tenía otra hija, y al final volvió a buscarme. Era el día antes del banquete de compromiso de papá, cuando mamá apareció demacrada a la entrada de mi escuela. Como era de esperar, sin Nicole su mirada hacia mí se volvió más tierna. Me miró con tristeza desde lejos, con una expresión de querer acercarse pero no atreverse. En ese momento, la barra de progreso sobre mi cabeza brilló intensamente, y el rojo se disparó hacia arriba de un salto. Arrepentimiento de hija rebelde. 70,00%. Felicitaciones anfitrión, la conquista está a punto de tener éxito. Mamá finalmente se relajó por completo. Se acercó y me acarició la cabeza. Tu padre se va a casar. Solo vine para decirte que cuando convivas con tu madrastra, no puedes ser tan caprichosa como antes. Si no estoy, nadie te consentirá más. Me arregló la mochila un par de veces y luego se marchó sin el menor rastro de nostalgia. Subí mecánicamente al coche del conductor y me apoyé en la ventana para observar silenciosamente aquellos textos. ¿Qué pasa aquí? El personaje de protagonista fuerte se ha desmoronado. ¿Vuelve a ver a esta pequeña? Esto no es nada genial. Pero qué extraño, esta vez la pequeña no fue provocada y aún así el valor de arrepentimiento subió tanto. ¿Qué está pasando? Las palabras retorcidas me irritaban tanto que me quedé mirando la barra de progreso sobre mi cabeza y empecé a contar en silencio. 2, 1. Comienza. Alerta, alerta. Valor de arrepentimiento de la hija rebelde anómalo. Valor de arrepentimiento de la hija rebelde anómalo. 00%. 24,00%. 10,00%. Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Qué acaba de ocurrir? La pequeña acababa de parecer medio muerta. Se acabó. La protagonista no podrá completar su misión. Apenas apareció este texto, la barra de progreso volvió a subir bruscamente. 00%. 70,00%. ¡Ay! ¡Qué susto! Resulta que fue un fallo del sistema. Alerta, alerta, 15,00%, 10,00%. Alerta roja, nivel de arrepentimiento de la hija rebelde, 10,00%. El coche se detuvo frente a la casa, poniendo fin a mi juego de palabras. Creo que controlar los propios pensamientos debe ser fácil para todos. En ese momento entendí que ningún pensamiento es permanente. Intentar obtener compasión, arrepentimiento o cualquier cosa de los demás, incluso si se logra, solo es momentáneo. Llegará el día en que ese pensamiento se desvanecerá y desaparecerá. Incontables tías Nina arruinándose solo para cambiar un pensamiento ajeno. ¡Qué estupidez tan grande! Cuando descubrí que faltaban 2 entradas para la cena de compromiso de papá en mi mochila, supe que mamá no había venido a verme de verdad. En ese momento tuve el perverso deseo de ver mi arrepentimiento caer a cero. Si eso pasara, seguro que mamá vendría a suplicarme. Y si me lo pidiera, le diría, mamá, abrázame, abrázame como abrazas a Nicole, y entonces te lo prometo. 14. Supongo que las fluctuaciones en el valor del arrepentimiento debieron dejar a mamá intranquila. Al día siguiente, llegó temprano al banquete de compromiso de papá en el hotel. Iba impecablemente arreglada, acompañada de un hombre alto y robusto. Se comportaban con intimidad como si hubieran llevado un fotógrafo para tomar retratos. Era un hotel temático donde normalmente mucha gente iba a tomar fotos artísticas, pero el banquete de compromiso de papá ya había reservado todo el local. Supongo que mamá vino a propósito para molestar a papá, tal como llevó a Nicole para molestarme a mí. Al verlas, papá efectivamente se enfureció y se acercó con paso enérgico. Mamá fingió concentrar toda su atención en el hombre a su lado, hasta que el grito furioso de papá la hizo volverse con expresión de sorpresa. ¡Qué casualidad!, dijo ella con indiferencia, mientras las palabras bailaban alegres. Jajajaja, el perro del protagonista masculino debe estar muriéndose de arrepentimiento. Pero qué lástima, ya es demasiado tarde, nuestra protagonista ha encontrado su verdadero amor. Jajajaja, mira cómo se pone furioso el protagonista masculino. Parece que la fiesta de compromiso de hoy no va a concretarse. Las venas de la frente de papá se marcaban furiosas. ¿Casualidad? ¿Vienes aquí con mi pase de entrada y me hablas de casualidad? ¿Es que no he sido lo suficientemente cruel contigo, haciendo que sobreestimes mis límites, o crees que soy tan tonta que no puedo ver tus pequeños trucos? La cara de mamá se puso roja de furia. James Carter, suéltame, eres demasiado presumido. ¿Crees que me importa tu entrada? Solo quería tomar fotos, pero el lugar estaba ocupado por ustedes. Si crees que estoy usando pequeños trucos, ¿por qué caes en la trampa ahora? Tú celebra tu compromiso, yo tomo mis fotos, no nos molestemos mutuamente. ¿Por qué te pones tan furioso? El padre soltó una risa amarga. ¿Podrías dejar de buscar atención delante de mí? Das mucho asco. Oye, hermana mayor, ¿podrías dejar de buscar atención aquí? Es realmente molesto. Dicho esto, hizo un gesto con la mano y los guardias de seguridad entraron en fila. El padre giró la cabeza con determinación. En ese momento, la barra de progreso sobre su cabeza seguía inmóvil. Esa barra de progreso, aparte de saltar ocasionalmente al 00%,
permanecía estable como muerta, estancada en cero. A mamá y a ese hombre los arrastraban retorciéndoles los brazos hacia afuera del hotel. La ropa de mamá se subió, dejando al descubierto un trozo de piel en su espalda baja. Ya no pude soportarlo más y, llorando, corrí a proteger a mamá. Grité a mi padre llamándolo hijo de puta y mordí el brazo del guardia de seguridad. Pero cuando extendí mis brazos para proteger a mi madre, ella me apartó bruscamente. Lloraba a gritos diciéndome que no fingiera ser buena, que en nuestra familia Carter no había ni un solo buen elemento, que ojalá me hubiera dejado morir en su vientre. Caí al suelo por su empujón y por un momento olvidé llorar. No lo entendía. Nadie me enseñó por qué, si yo protegía a mamá, ella aún quería que muriera. La miré aturdida, observé el bullicioso gentío, vi los textos frenéticos y distorsionados. De repente me di cuenta, incluso si no hubiera elogiado la belleza de aquella señora, mi madre probablemente tampoco me habría amado. Una vez surgió el pensamiento, ya no hubo vuelta atrás. La barra de progreso cayó hasta el fondo entre el sonido estridente de las alarmas. Fracaso en la conquista, arrepentimiento de la hija rebelde 00%, arrepentimiento del canalla 00%. En el momento en que sonó la voz, el rostro de mamá palideció. Ella gritó como una loca, maldiciendo a voz en cuello: me voy a casar con mi nuevo amor, voy a adoptar a un niño abandonado, haré que se arrepientan, haré que su remordimiento les corroa las entrañas. James Carter, nunca más me aferraré a ti, nunca más te cubriré en las borracheras, nunca más te esperaré en casa, haré que mueras en la más absoluta soledad. Mia Carter, si tu madrastra es tan bonita, ve con ella. Cuando te pegue, no tendrás donde llorar. Mi madre parecía haberse vuelto loca. Se la llevaron a la fuerza y, momentos después, la música del salón de banquetes volvió a sonar como si nada hubiera pasado. Solo yo seguía a mi abuela, suplicándole sin cesar que no lastimara a mamá. Finalmente, la abuela suspiró y accedió. Entonces me dijo algo que nunca olvidaré. Ella dijo: hija, debes recordar que el objetivo final de una mujer nunca es hacer que alguien se arrepienta, sino vivir esta vida sin remordimientos. 15. Papá se casó, y al año siguiente tuve una hermanita. El novio de mamá parece haber ido a prisión, dejándola viviendo sola en un pequeño apartamento. No le faltaba comida ni ropa, la abuela decía que era el decoro que me habían dejado a mí. La visitaba ocasionalmente, a veces lloraba, a veces reía, a veces me extrañaba, a veces me odiaba. Y lo que más escuchaba era: mis 40.000 millones. Supongo que debía ser la recompensa por completar su estrategia con éxito. La barra de progreso desapareció, y también lo hicieron esos textos. El regalo de cumpleaños que había preparado en secreto para mi madre se cayó de mi bolsillo. Ese fue el día en que cumplí 14 años, mi hermana menor me arrebató mi pasador favorito. El pasador que había perdido una perla. De repente, una voz mecánica resonó en mi mente. El sistema ha detectado que la anfitriona está sufriendo favoritismo por parte de su padre y su madrastra. ¿Desea la anfitriona vincularse al sistema de venganza de la protagonista fuerte? La recompensa por éxito en la venganza es de 40.000 millones de dólares. Me reí. ¿Mi madre se vinculó con una cosa tan ridícula como tú en su momento? El valor de odio del anfitrión está a punto de alcanzar su punto máximo. ¿Desea vincular inmediatamente el sistema de venganza de protagonista femenina fuerte? Hablas del valor de odio. Mi pensamiento dio un giro. Valor de odio 00%. Valor de odio 00%. Valor de odio 00%. Valor de odio 00%. Después de que el pensamiento girara varias veces, el sistema comenzó a emitir un sonido de chisporroteo. Desde entonces, esa maldita cosa desapareció por completo de mi vida. Lo que yo entiendo por protagonista femenina fuerte y lo que ese maldito sistema entiende no es lo mismo. Una protagonista femenina fuerte no tiene un modelo fijo. No se trata simplemente de abandonar a un hijo o a un marido para creerse la más genial. Una verdadera protagonista femenina fuerte puede tener amor, pero no se obsesiona con buscar placer en los hombres. Una verdadera protagonista fuerte puede dar a luz a un hijo rebelde, pero asumirá su responsabilidad y hará todo lo posible por enseñarle muchas lecciones. Nunca se callan lo que piensan, nunca se buscan problemas innecesarios. Pueden equivocarse al elegir, pero aceptan las consecuencias de sus actos. Saben que cada error tiene su responsable, y nunca descargarán su frustración con hombres abusivos en niños indefensos. En el 10º año de la desaparición del sistema, cumplí 24 años. Participé en la gestión del grupo Carter y establecí mi propia empresa a mi nombre. Mamá seguía alternando entre la locura y la cordura. Suspiró y dijo: terminaste convirtiéndote en una protagonista femenina fuerte. No estoy segura de si mi personaje encaja con el de una protagonista fuerte, pero ¿qué verdadera protagonista tendría tiempo de preocuparse por su propio personaje? Fin.